En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. Y usted sabe que la Argentina tiene casi, yo le diría, una tradición de equivocarse. Sí, lo digo así. Entre los años 30 en adelante, la Argentina fue uno de los países que más aplaudió, por decirlo de alguna forma, acompañó y apoyó al eje nazi. Claro, cuando la guerra estaba perdida, ese día le declaró la guerra. Casi ese pragmatismo tan hipócrita que tantas veces ha tenido nuestra Argentina en términos políticos. ¿Sabe usted que la Argentina se realizó fuera de Alemania el acto nazi más grande, que fue justamente en el estadio Luna Park, cuando después del Anschluss, es decir, la anexión de Austria por parte de Alemania, se festejaba, y que entre el año 37 al 45 había una publicación muy apoyada por la Iglesia y por otras empresas, que era absolutamente una publicación que promovía el odio, porque el judío era visto como todo, como siempre, como el comunista de esa época. Supuestamente esa publicación era anticomunista, pero el judío también era el proletariado, pero el judío era también, como siempre, no importa, todo junto, siempre el judío. Bien, le cuento que tenemos publicada hace un par de días una nota extraordinaria de un investigador que ha escrito mucho y estudiado mucho el tema. Le voy a pedir a Esther que lea el inicio de esta nota y luego yo hablo con él. ¿Le parece, Esther? Adelante. Me encantó encontrar este artículo del autor. Hubo un tiempo en que las noticias en la Argentina también se tiñeron de sangre y fueron divulgadas bajo las mentirosas formas de información fidedigna por una publicación avalada y fogoneada desde ámbitos oficiales, que era decididamente nazi. Se llamaba Clarinada y es parte de la historia más oscura del periodismo en nuestro país. Marcelo García, gracias por estar con nosotros. Miguel Steuermann, el director de Radio High, te saluda. Hola, buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes y gracias por la invitación. Un honor para mí. No, para nosotros. Marcelo, en primer término, ¿cómo surgió tu interés por esta época y por lo que justamente fue, entre otras cosas, el periodismo adicto a lo que era una política muy filonazi que la Argentina supo tener? Bueno, mira, el interés por la investigación sobre el nazismo y muy puntualmente sobre un nicho que realmente a mí me llamó siempre la atención, que fue el del nazismo, la relación del nazismo con la Argentina, a mí me surgió inicialmente a finales de la década del 90 con a la aparición de diferentes casos de importantes nazis que estaban ocultos en la Argentina y que empezaron y sus casos empezaron a salir a la luz, ¿no? Con el caso de Joseph Schwarzman, bueno, el de Eric Priebke, en Bariloche, digamos, y así empecé a meterme un poco en la vida secreta, digamos, de nazis en la Argentina, que no era tan secreta, ¿no? Porque durante mucho tiempo fueron amparados desde ámbitos oficiales. Así que ahí empezó un poquitito mi interés, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, todas las ramificaciones que tiene este tema, entre ellas también la de la prensa, ¿no? Afín a las ideas filonazis o filonazifascistas en la Argentina, ¿no? La verdad, como dijiste, claro, el tema de los nazis que llegaron a estas tierras es un tema que se ha conocido desde Eichmann y Mengele y todos los otros que hemos sabido que tuvieron amparo y colaboración y, como decías, no estuvieron tan ocultos. Pero lo que en tu artículo además dice, y me parece tan importante, es esto de la prensa, cómo acompañó ese odio, ese antisemitismo, de manera explícita, de lo que de alguna manera una corriente que en la Argentina estaba tan presente. Quisiera escuchar eso, que es tan importante porque creo que si uno aprende de la historia puede también pensar sobre qué
que hacen los medios hoy, cuando se Tal suman cual. algún tipo de mensaje, ¿no? Tal cual. Bueno, mira, la prensa filonazi en la Argentina o intolerante, que de eso se trataba, ¿no? De la intolerancia, de la violencia, del odio. No solamente incluyó a una revista como Clarinada, que si querés obviamente ahora abundamos un poco más en detalles, sino que en la Argentina había muchos medios que se habían plegado a estas ideas y que luego obviamente con la llegada de Hitler al poder en Alemania y con su avance por Europa se fueron además sumando a ese ideario nacional socialista, ¿no? Acá en la Argentina desde la década del 20 o antes todavía estaba el diario Deutsche La Plata Zeitung, que digamos no es menor el dato que en 1931-32 fogoneó desde sus páginas, incluso con colectas que hacía, la fundación de un partido nazi en la Argentina, ¿sí? De una filial del partido nazi en la Argentina, ¿sí? Recordemos que la primera filial del Partido Nacional Socialista habilitado oficialmente desde Europa fue el de la Argentina en diciembre de 1931, ¿no? Ese dato no es menor, ¿sí? Porque ya muestra una afinidad de esas ideas, de estos sectores reaccionarios que encontraron, digamos, tierra fértil acá en la Argentina, ¿no? Una vez que el partido nazi se instala acá en la Argentina, luego en otros lugares de Sudamérica, pero insisto, esta fue la primera, aparecen otras publicaciones, como por ejemplo Der Trommler, el tamborillero, que se publicaba en idioma alemán también, una revista mensual que llegó a tener entre 80 y 100 páginas, que era también muy similar a lo que después vamos a ver con el tema de Clarinada. También se publicaba otro periódico en alemán que se llama El Alemán en la Argentina. Luego, obviamente, estas sobre todo Der Trommler, fueron publicaciones muy nazis, decididamente nazis, y después se acompañaron con otras publicaciones de menor tirada, pero que podían salir y eran publicadas, editadas sin ningún inconveniente desde ámbitos oficiales, como por ejemplo, y estas bien criollas, entre comillas, te las nombro así rápidamente como para ponerlas un poquito en contexto, después si querés pasamos al detalle de lo de Clarinada. Había otras publicaciones como por ejemplo Bandera Argentina, Crisol, El Pampero, yo incluso tengo los documentos que pertenecen a los archivos del Congreso de la Nación, sobre todo de la Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas, que funcionó hasta el año 1943, cuando el golpe del GOU obviamente cierra el Congreso y desactiva esa investigación que apuntaba específicamente a las actividades del nazismo en la Argentina, ¿sí? Y el Pampero era financiado directamente por Alemania a través de la embajada alemana, ¿sí? Están los documentos, ¿sí? con las transferencias de dinero y todo. Y era un diario, entre comillas, también argentino, ¿no? Pero, digamos, todo el contenido estaba pasado por la embajada alemana /nazi en la Argentina. Bien. ¿Sí? También tenías el diario La Razón. El diario La Razón, por ejemplo, en abril de 1933 hizo un editorial y ahí comenzó su escalada, digamos, de plegarse un poco estas ideas. Te lo menciono como para mencionar para hablar sobre un diario argentino de renombre que en su momento también se plegó a las ideas del nazismo, ¿no? En un editorial de abril de 1933, en La Razón, se hablan loas al régimen de Hitler, y bueno, así que digamos, esto muestra un poco el escenario, ¿sí? De las publicaciones que se daban en la Argentina sin ningún inconveniente, ¿sí? Bien, un abanico amplísimo y enorme y obviamente este acompañamiento. Una pregunta para ir luego a Clarinada. Viste que hay como una visión que, bueno, hoy estamos supuestamente hiperconectados, sabemos todo lo que pasa en cada lado. En los años 30, 40, durante la guerra, en la Argentina no se sabía de ese ideario del nazismo, de sus ideas respecto, por ejemplo, raciales y desde ya del antisemitismo y de la aniquilación de judíos, gitanos y otros.
¿Era un tema que no estaba, digamos, en la agenda, que la gente lo desconocía, o estaba y simplemente se acompañaba esa idea? Mira, el público en general en la Argentina de aquellos tiempos, sobre todo a partir del inicio de la Segunda Guerra Mundial, no tenía el detalle fino, digámoslo así, de las atrocidades, las barbaridades, los crímenes en definitiva que se cometían en los campos de concentración y exterminio en Europa, ¿sí? Pero de ninguna manera puede decirse que el ideario nacional socialista no era conocido en la Argentina, sus conceptos, sus planteamientos básicos, violentos, antijudíos, anticomunistas, intolerantes, lejanos a las ideas de la democracia, digamos, eso no podía desconocer ni se desconocía, ¿sí? Insisto, no es menor el dato de que la primera filial oficial del Partido Nacional Socialista, léase el partido nazi, fuera de Alemania, se habilitó en la Argentina en diciembre de 1931. Respecto de lo que era la persecución a, en este caso puntualmente, la comunidad judía, no agarró a nadie por sorpresa. A ver, te lo hago lo más escueto posible. Durante los actos por el festejo del centenario de la República Argentina en 1910, se cometieron atrocidades contra la comunidad judía en diferentes barrios, en el barrio de Once, por ejemplo, se hicieron pogroms, ¿sí? Como luego se hicieron en Europa, insisto, como luego se hicieron en Europa. Se entiende lo que digo, ¿no? Hubo hechos que anticiparon a las barbaridades que sucedieron luego con la llegada del nazismo al poder en Alemania y con su avance a sangre y fuego por Europa, ¿sí? La Semana Trágica, ¿sí?, de 1919, ¿sí? Hubo una semana de violencia desatada contra inmigrantes, contra gente de izquierda, contra los trabajadores fundamentalmente, pero insisto, sobre todo con inmigrantes y sobre todo con la comunidad judía, ¿sí? En esa época en la Plaza del Congreso se llegó a hacer una quema de libros, y eso todavía no había sucedido ni en la Italia fascista de Mussolini ni en la Alemania nazi, porque Hitler todavía no estaba en el poder. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Absolutamente, Digamos, absolutamente. En la Argentina se sembraron semillas que luego crecieron en la Europa dominada por el nazismo. La verdad que entonces lo que quiero plantear es que, digamos, no puede haberse tomado por sorpresa a nadie con la llegada del nazismo al poder. Es así de claro, digamos, los hechos lo demuestran. Acá en la Argentina sucedían cosas que luego sucedieron en Europa. Bien, Marcelo, quiero llevarte, aunque sea brevemente, invitar a todos a que lean la nota que tenemos y otras más que has escrito, y enorme trabajo sobre esto, sobre esta publicación La Clarinada, que bueno, has hecho una semblanza perfecta y tan necesaria. Cuéntanos un poquito de La Clarinada. Bueno, Clarinada tuvo su época de publicación en la Argentina entre mayo de 1937 y 1945, ¿eh? Y dejó de salir, empiezo un poquito por atrás, empiezo al revés, dejó de ser editada con ese nombre y con esas formas violentas, solamente por esto que vos mencionabas antes, ¿no? Esta obligación en la que se vio la Argentina para declararle la guerra, esto viene entre comillas, al eje ya derrotado en Europa, sobre todo al nazismo, por, digamos, una presión internacional, ¿sí? Pero Argentina solamente por eso lo hizo, y previamente en 1944 había roto relaciones solamente de manera formal, se habían anunciado la ruptura de relaciones, pero detrás de bambalinas las operaciones conjuntas seguían, ¿sí? Hago esta semblanza, digamos, para poner un poquito en contexto la época en que tuvo su auge la revista Clarinada, que era una revista mensual, insisto,
y que también se vio beneficiada, digámoslo así, por haber transcurrido durante la gran parte, por lo menos, de la llamada década infame en la Argentina, ¿no? Ujú. Tengamos en cuenta que se dieron una sucesión de gobiernos irregulares, y podría decirse ilegítimos, ¿sí? Desde Agustín P. Justo, Ortiz, Ramón Castillo, luego el golpe del GOU, ¿sí? Ujú. En 1943, hasta ahí supuestamente llega la década infame, entre 1930 y 31 hasta el 43, y bueno, luego con el golpe del GOU, que fue un movimiento de oficiales del ejército decididamente pro-nazis, pro-alemanes, que justamente toman el poder ante la posibilidad de que Alemania gane la guerra, ¿sí? En ese momento todavía era posible, estamos hablando de junio de 1943, Ujú. y establecer un gobierno títere en la Argentina que siente las bases para replicar el expansionismo nazi de Europa en Sudamérica, ¿sí? Así que, digamos, tuvo vía libre a Piacere, ¿sí? La publicación de Clarinada, ¿sí? Bien, ¿y qué El director de contenido Clarinada, tenía ¿cómo? Perdón. el contenido? Mirá, el contenido estaba manejado por Carlos Silveira, que era su director, que fue integrante, casi fundador de la Comisión Popular Argentina contra el Comunismo, y que, bueno, tengamos en cuenta que sigue sucediendo hoy en día, ¿no? Hay quienes sostienen todavía estos conceptos. El comunismo en ese momento era muy asociado al judaísmo, ¿sí? Como vos lo planteabas al principio, antes de que conversáramos nosotros, digamos, el judío estaba siempre en medio del ojo de la tormenta, ¿no? En este caso también. El staff de la revista era mayoritariamente integrado por gente de esta Comisión Popular contra el Comunismo. Es difícil identificarlos porque en muchos casos no firmaban las notas, o cuando firmaban usaban seudónimos, ¿sí? Pero bueno, hay muchos datos que permiten sostener que eran integrantes de esta liga anticomunista y antijudía, ¿no? La bajada de línea de la revista se resumía con una especie de eslogan que salía publicado en su portada, y decía escuetamente: revista anticomunista y antijudía, ¿sí? Digamos, esto era ya una carta de presentación de parte de quienes editaban esta revista, ¿no? Más claro imposible. Digo, sí, estaba en la portada. está ¿no? claro. Y además las ilustraciones, vos has visto Sí. el artículo que yo escribí, las portadas tenían unas ilustraciones que eran seguramente la envidia de los propagandistas nazis en Europa, ¿sí? Ujú, ujú. Digo, está clarísimo lo que nos contás, y obviamente ya te voy a invitar para que nos sigas mandando artículos, información, y te volvamos a sacar por distintos temas, porque es un tema importantísimo de conocer, de una página muy oscura de nuestra historia, y que seguro tiene implicancias también en otros momentos, pero no me sorprendió, pero también hay un sponsoreo directo de lo que fue esa revista por parte de la Iglesia. Es como que jugó un rol no menor. Sí, obviamente tengamos en cuenta que la Iglesia se encolumnaba detrás de estos movimientos, porque para ellos era fundamentalmente la lucha contra el comunismo, era según su visión, por supuesto, una lucha contra el ateísmo, ¿sí? Entonces se mezclaba todo, y obviamente la Iglesia apoyó, incluso con editoriales que salían publicadas en la revista, pero no solamente con el caso del apoyo de la Iglesia, sino que lo que también llamaba la atención, o no tanto, era el fuerte apoyo económico que la publicación recibía de parte de organismos o de agencias estatales, ¿sí?
cuando digo apoyo económico, digo pauta publicitaria, lo que hoy conocemos como una pauta publicitaria, avisos publicitarios que le permitían a la revista subsistir económicamente, ¿no? Yo ahí lo menciono, por ejemplo, en la nota que hicimos esta semana en el medio donde yo escribo, que es diario26.com. La nota la pueden encontrar allí, como otras. Y, por ejemplo, bueno, YPF publicaba en la revista, el Censo Nacional, la Caja de Ahorro, el Banco de la Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Hipotecario, digamos, tenían pauta publicitaria en la revista. ¿Sí? Bien, voy a decir nada más, Marcelo, porque lo vamos a seguir. No quiero hacer una comparación demasiado poco feliz, ¿no? Pero me acaba de resonar cuando decías quién acompañaba, por algún artículo que leí estos días del cohete de la luna, ¿no? El cohete de la luna. Pero digo, es estas cosas que te pasan cuando uno piensa sobre cómo algunos fenómenos se repiten. Y quiero cerrar esta nota para ya dejar de alguna manera comprometida la próxima, cómo cerrar justamente este artículo que dice: el martes 28 de agosto de 1945, apenas 3 meses después de la muerte de Clarinada, es decir, el cierre, nacía formalmente de la mano de Roberto Noble, reconocido filonazi local, tras sus inicios progresistas, una publicación que rendía con su nombre el más sincero homenaje a Clarinada. Se publicaba por primera vez el diario Clarín, pero esa es otra historia. Te propongo, Marcelo, agradeciéndote enormemente, para que la próxima hablemos de esa otra historia y también de otras más, y agradecerte por esta tarea que te has tomado, que es tan importante para poner luz de esa época, que nos ayuda a pensar también sobre, como siempre, todas las épocas. Realmente es así, coincido con lo que decís, y para mí, bueno, un placer, un honor poder compartir este tipo de cosas que creo que la gente tiene que saber. Y bueno, cuando quieran, a tu disposición. Para mí un placer. La Clarinada, señores, el periodista Marcelo García. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Miguel. Saludos para todos.